Mi novio de 8 años me engañó con mi mejor amiga en mi auto, pero cuando descubrí que mis 7 amigos sabían y se reían de mí, destruí su boda frente a 100 invitados y los expuse a todos. Tengo 28 años. Manejo la empresa de suministros de oficina que era de mi padre, y hace 2 años básicamente destruí una boda frente a como 100 personas porque descubrí que mi novio me había estado engañando con mi mejor amiga. Y no me arrepiento ni un poquito, la verdad. Pero para que entiendas por qué hice lo que hice, necesito contarte toda la historia desde el principio, porque esto no fue solo una traición cualquiera, fue como si mi vida entera hubiera sido una mentira y yo la última en enterarme. Sebastián y yo empezamos a salir cuando teníamos 20 años, en la universidad. Éramos parte de este grupo de 7 amigos, ya sabes, de esos grupos que se forman en los primeros años de carrera y que jurás van a ser tus amigos para siempre. Éramos 4 chicos y 3 chicas, y todos nos llevábamos súper bien, o eso pensaba yo. Sebastián era dulce al principio, atento, me hacía sentir especial. Nos mudamos juntos después de 4 años de relación. Cuando yo tenía como 24, y honestamente pensé que las cosas iban bien. Pero había un tema que empezó a volverme loca con el tiempo, el matrimonio. Yo quería casarme, tener hijos eventualmente, ya sabes, las cosas normales que la gente quiere cuando lleva casi una década con alguien, pero Sebastián siempre me daba largas. Que si todavía éramos jóvenes, que si no había prisa, que si para qué necesitábamos un papel si ya vivíamos juntos. Cada vez que sacaba el tema se ponía incómodo o cambiaba la conversación. Yo pensaba que tal vez tenía miedo al compromiso, o que necesitaba más tiempo, entonces dejé de presionar. Gran error. Mi mejor amiga en ese entonces era Gabrielle. Habíamos sido compañeras de cuarto en la universidad, y básicamente éramos inseparables. Esa chica era parte de mi vida diaria. Nos contábamos todo. O bueno, yo le contaba todo. Ella sabía lo frustrada que estaba con Sebastián por el tema del matrimonio. Sabía que yo soñaba con tener una familia. Sabía absolutamente todo sobre mi relación. Y lo irónico es que ella terminó siendo la primera de todas nosotras en comprometerse. Conoció a este tipo, Maxwell, que era literal 60 años mayor que ella. Sí, leíste bien, 60 años. El tipo tenía como 88 años cuando ella tenía 28. Gabrielle siempre había sido un poco, no sé cómo decirlo, ambiciosa cuando se trataba de dinero. La familia de Maxwell era súper rica, tenían un apellido conocido, y todo eso. Cuando nos contó que se iba a casar todos en el grupo, nos quedamos tipo, ok, esto es raro, pero ella decía que se habían enamorado y que la edad no importaba. Yo quería creerle, porque era mi mejor amiga. Entonces me tragué mis dudas y acepté ser parte de su boda. La boda iba a ser en un hotel elegante, de esos con salones enormes y todo el show. Hubo una cena de ensayo la noche anterior, pero yo no pude ir, porque me agarró una de esas migrañas horribles que sufro desde hace años. Son migrañas que literal me dejan fuera, de combate. No puedo ni abrir los ojos de lo fuerte que me duele la cabeza. Le dije a Sebastián que se fuera sin mí, que yo me tomaría algo y descansaría en la habitación del hotel. Él me dijo que no había problema, que me cuidara, me dio un beso en la frente y se fue. Qué considerado, ¿no? Me acosté como a las 7 de la tarde y logré dormirme un rato. Pero como a las 10 me desperté y el dolor había bajado un poco. Me di cuenta de que no tenía más pastillas para la migraña, así que decidí bajar al estacionamiento para ver si encontraba una farmacia abierta cerca o algo. Bajé en pijama, básicamente, con una sudadera encima porque hacía frío, y fui caminando hacia mi auto que estaba en el estacionamiento del hotel. Y ahí fue cuando vi algo que todavía, 2 años después, me hace sentir esa punzada en el pecho. Mi auto estaba como en una esquina medio oscura del estacionamiento, y cuando me acerqué vi que había 2 personas adentro. Al principio pensé que alguien se había metido a mi carro o algo así, pero cuando llegué más cerca y vi mejor casi me caigo del shock. Era Sebastián, con Gabrielle, besándose. Y no era un besito inocente, no. Estaban literal a punto de arrancarse la ropa ahí mismo en mi auto. Las manos de él estaban por todos lados. Ella tenía las piernas envueltas alrededor de él, y yo me quedé ahí parada como idiota, paralizada, sin poder procesar lo que estaba viendo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí mirando. Probablemente fueron solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Mi primer instinto fue abrir la puerta del auto y gritarles, hacerles una escena ahí mismo. Pero algo en mi cabeza me dijo que me esperara. No sé por qué, tal vez fue pura adrenalina o instinto de supervivencia, pero di media vuelta y me alejé de ahí sin que me vieran. Volví al hotel caminando en piloto automático, el corazón latiéndome a 1000 por hora, sin poder respirar bien.
Subí a nuestra habitación y me senté. En la cama, temblando. Intenté procesar lo que acababa de ver, pero mi cerebro no podía. Era demasiado. Mi novio de 8 años. Mi mejor amiga. La noche antes de su boda. En mi maldito auto. Como a las 11:30 Sebastián llegó a la habitación. Entró todo casual, sonriendo, y me preguntó cómo me sentía, si la migraña había mejorado. Lo miré, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abalanzarme sobre él y gritarle todo lo que había visto. Pero en cambio le sonreí y le dije que sí, que ya me sentía mejor, que me había tomado unas pastillas y había dormido. Él se acostó a mi lado y me abrazó, me dio un beso en la cabeza, y yo tuve que quedarme ahí acostada junto a él, sintiendo asco, sintiendo rabia, pero callada. No dormí nada esa noche. Me quedé despierta mirando al techo, pensando en todo, en los últimos 8 años de mi vida, en todas las veces que Gabriele había estado en nuestra casa, en todas las veces que Sebastián me había dicho que me amaba. Y entonces empecé a preguntarme, ¿cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Los demás sabían? ¿Era yo la única idiota que no se había dado cuenta? A la mañana siguiente me levanté temprano, como a las 7. Sebastián seguía durmiendo. Salí de la habitación y fui a caminar por los pasillos del hotel. Necesitaba despejarme, pensar qué iba a hacer. Pasé por una de las habitaciones donde sabía que se estaban quedando algunos de nuestros amigos del grupo, Kimberly y otros 2 chicos, creo. La puerta estaba entreabierta y podía escuchar voces adentro, risas. Me acerqué sin hacer ruido porque reconocí la voz de Kimberly y la de Sebastián. Sí, Sebastián estaba ahí. Y lo que escuché me destruyó todavía más que lo del estacionamiento. Estaban hablando de mí. Kimberly estaba haciendo chistes sobre cómo yo no tenía ni idea de lo que pasaba entre Sebastián y Gabriel, sobre cómo era patético que yo siguiera pensando que Sebastián iba a casarse conmigo algún día. Uno de los chicos dijo algo como, «Pobre Penélope, tan inocente», y todos se rieron, todos. Y entonces Sebastián habló, y su voz sonaba tan diferente a como me hablaba a mí. Dijo algo como, «Es que Penélope es muy intensa con el tema del matrimonio. Yo solo quiero pasarla bien, y Gabriele me entiende. Ella sabe que esto es solo diversión». Otro de los chicos preguntó si no se sentía mal por mí, y Sebastián dijo, «Ella está bien, tiene su empresa, y eso, no es como si la estuviera usando, solo no quiero comprometerme todavía». Y todos siguieron riendo, haciendo más comentarios sobre lo obvia que era la situación y lo ciega que yo estaba. Me alejé de esa puerta sintiéndome peor que nunca en mi vida. No era solo Sebastián y Gabriel, era todo el grupo. Todos sabían. Todos se habían estado riendo de mí, a mis espaldas, probablemente por meses, tal vez años. A mí habían visto la cara de idiota, mientras ellos encubrían a los 2 traidores. Y en ese momento algo cambió en mí. Ya no sentía solo dolor o tristeza. Sentía rabia. Una rabia fría y calculadora. Y decidí que no iba a dejar que se salieran con la suya, así de fácil. Volví a la habitación y Sebastián ya estaba despierto, preparándose para la boda. Me sonrió cuando entré, y me preguntó si estaba lista para el gran día de Gabriele. Le devolví la sonrisa, y le dije que sí, que estaba emocionada por ella. Me arreglé, me puse un vestido bonito, me maquillé, actué como si nada. Durante todo el día antes de la ceremonia estuve con el grupo, sonriendo, hablando, haciendo como que todo estaba perfecto. Gabriel me abrazó y me agradeció por estar ahí para ella en su día especial. Sebastián me tomó de la mano durante el almuerzo. Y yo seguí actuando, porque tenía un plan. La ceremonia iba a ser en un salón grande del hotel, con sillas para como 100 invitados. La familia de Maxwell era de esas familias grandes y adineradas, entonces había mucha gente importante ahí. La ceremonia empezó a las 4 de la tarde. Gabriele se veía hermosa. No voy a mentir. Tenía un vestido de novia súper caro y todo el montaje. Maxwell estaba parado en el altar esperándola, con su bastón y su traje elegante. Cuando llegó el momento de las lecturas y los discursos, la coordinadora preguntó si alguien quería decir algunas palabras para los novios. Varios familiares hablaron, dijeron cosas bonitas sobre el amor y el compromiso y toda esa mierda. Y entonces levanté la mano. Sebastián me miró sorprendido. Él sabía que yo no tenía planeado dar un discurso porque soy pésima hablando en público. La coordinadora me dio el micrófono y me paré frente a todos. Gabriele me sonreía desde el altar, toda feliz, pensando que iba a decir algo emotivo sobre nuestra amistad, y entonces hablé. Empecé diciendo que conocía a Gabriel desde la universidad, que habíamos compartido muchísimos momentos juntas, que ella sabía todos mis secretos, y yo los de ella. Dije, que siempre había admirado su capacidad para conseguir lo que quería,
sin importar qué. La gente se reía un poco, pensando que era un cumplido. Y entonces dije, por ejemplo, ella quería seguridad financiera, y encontró a Maxwell, quien le ofreció exactamente eso a cambio de un matrimonio arreglado. Pero también quería diversión, entonces decidió seguir acostándose con mi novio Sebastián durante los últimos. ¿Cuántos meses fueron, Gabriele? ¿6? ¿Un año? El silencio que cayó sobre ese salón fue ensordecedor. Podías escuchar hasta una mosca. Gabriele se puso pálida, tipo blanca como papel. Sebastián se levantó de su silla gritando mi nombre. Maxwell se dio vuelta para mirar a Gabriel con una cara de confusión absoluta. Y yo seguí hablando. Dije que toda la boda era una farsa, que Gabriele le había propuesto a Maxwell un matrimonio abierto donde ella conseguía acceso a su dinero y él conseguía una esposa joven para impresionar a su familia, pero que, aparentemente, el trato no incluía que ella se acostara con mi pareja de 8 años en mi propio auto la noche anterior a la ceremonia. La gente empezó a murmurar. Algunos se levantaron. La mamá de Gabriel gritó algo que no entendí. Miré a mi grupo de amigos, que estaban sentados juntos con caras de pánico absoluto, y les dediqué mi último comentario. Dije que también quería agradecer a nuestro maravilloso grupo de amigos por ser tan leales, por encubrir esta aventura y reírse de mí a mis espaldas, mientras yo seguía confiando en todos ustedes como si fuéramos familia. Dejé el micrófono en una silla y empecé a caminar hacia la salida. El caos que se desató fue épico. Maxwell le gritó algo a Gabriele. Ella empezó a llorar y a decir que no era verdad, pero su cara lo decía todo. Sebastián intentó seguirme, pero uno de los padrinos de Maxwell lo agarró del brazo. La coordinadora intentaba calmar a la gente. La familia de Gabriel estaba gritando. Y Maxwell, ese señor de 88 años, simplemente agarró su bastón, miró a Gabriele con desprecio y se fue caminando del altar sin decir una palabra. Salió del salón y se fue. Literal la dejó plantada ahí mismo. Nunca me imaginé que un anciano con bastón pudiera hacer una salida tan dramática, pero lo logró. Yo salí de ahí, subí a mi habitación, agarré mis maletas que ya había preparado esa mañana. Sí, ya tenía todo listo porque sabía que esto iba a explotar, y me fui del hotel. Manejé de regreso a mi casa, que técnicamente era nuestra casa, pero en ese momento solo quería que fuera mía otra vez. Llegué, me senté en el sofá, y finalmente me permití llorar. Lloré por horas, tipo esas lloradas feas donde no puedes respirar y te duele el pecho. Lloré por los 8 años que había perdido, por la amistad que pensé que tenía, por haber sido tan ciega. Al día siguiente Sebastián empezó a llamarme y a mandarme mensajes. Yo no contestaba ninguno, hasta que finalmente me mandó un mensaje largo diciendo que yo había destruido la vida de Gabriele, que cómo podía ser tan cruel, que ella había perdido su oportunidad de tener seguridad financiera por mi culpa, y eso, esa falta absoluta de responsabilidad, ese no reconocer lo que me habían hecho a mí, fue lo que terminó de romper cualquier sentimiento que me quedara por él. Le mandé un mensaje diciéndole que tenía una semana para sacar sus cosas de mi casa, que iba a dejar todo en cajas en el garaje, y que después de eso no quería saber nada más de él. Bloqueé a todos del grupo excepto a Sebastián, porque necesitaba coordinar lo de sus cosas. 9 días después, un sábado, Sebastián tocó el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaba, con cara de no haber dormido bien. Sus cosas estaban en el garaje en cajas, tal como le había dicho. Pero antes de dejarlo pasar intentó hablar conmigo, intentó justificarse. Dijo que lo nuestro se había vuelto aburrido, que yo solo pensaba en casarme y tener hijos, y que él se sentía presionado, que Gabriele lo entendía mejor. Y entonces, esto me dejó helada. Me dijo que técnicamente yo también tenía la culpa, porque si hubiera sido más relajada con el tema del matrimonio, él no habría buscado atención en otra parte. No sé qué cara puse, pero debe haber sido aterradora, porque Sebastián dio un paso atrás. Le dije que saliera de mi casa, que agarrara sus porquerías del garaje y que se largara, y que si no se iba en los próximos 5 minutos iba a llamar a la policía. Se fue, cargó sus cajas en su auto con la ayuda de un amigo que había traído, y se fue. En cuanto cerré la puerta, lo bloqueé de todo. Teléfono, redes sociales, email, todo. Borré su número. Borré todas nuestras fotos juntos. Empaqué cualquier cosa que me recordara a él y la doné. Necesitaba borrarlo de mi vida completamente. Los siguientes meses fueron difíciles. No voy a mentir. Había días en que me despertaba y olvidaba por un segundo que ya no estaba con Sebastián, y entonces lo recordaba todo y me sentía horrible otra vez. Fui a terapia, lo cual ayudó un montón. Mi terapeuta me dijo que lo que sentía era normal, que había perdido no solo una relación sino toda una red de amistades,
y que el duelo por eso era real y válido. Empecé a escribir en un diario todos los días, procesando todo lo que había pasado. Me metí al gimnasio porque necesitaba canalizar toda esa energía de alguna forma, y terminó siendo lo mejor que pude haber hecho. El ejercicio me ayudó a despejar la mente y a sentirme mejor físicamente, más fuerte. La empresa de mi papá me mantuvo ocupada, lo cual fue bueno porque no tenía tiempo de quedarme en casa sintiendo lástima por mí misma. Me enfoqué en expandir el negocio, en hacer nuevos contactos, en ser mejor en mi trabajo. Mi familia fue increíble durante todo esto. Mi mamá me llamaba todos los días para ver cómo estaba. Mi papá me llevaba a desayunar los domingos. Mis hermanos venían a visitarme y me obligaban a salir de la casa aunque yo no quisiera. Ellos nunca me juzgaron por lo que hice en la boda. Al contrario, mi hermano mayor me dijo que ojalá él hubiera tenido el valor de hacer algo así cuando su ex le había sido infiel. Avancemos a 2 años después, o sea, ahora. Mi vida es completamente diferente y honestamente mejor de lo que era antes. La empresa está creciendo un montón, contratamos a más gente y abrimos una nueva sucursal, sigo yendo al gimnasio 5 veces por semana, y hasta corrí un medio maratón el año pasado, algo que jamás pensé que haría. Tengo nuevas amigas, gente que conocí en el trabajo y en el gimnasio, personas que realmente me valoran y respetan. Recuperé hobbies que había abandonado durante mi relación con Sebastián, empecé a pintar otra vez y a leer más. En cuanto a Sebastián y Gabriele, me enteré por casualidad hace unos meses de lo que les pasó. Una conocida mutua, que no era parte del grupo original, me contó. Resulta que después de lo de la boda, Gabriel quedó básicamente en la ruina. Maxwell obviamente canceló todo. Ella perdió su oportunidad de casarse con dinero, y su reputación quedó destrozada. Sebastián, el caballero que es, decidió quedarse con ella. Se mudaron juntos, y al año se casaron. Pero la cosa es que ninguno de los dos tenía realmente dinero. Entonces su relación se volvió súper tóxica, porque ya no era la aventura emocionante que había sido cuando me estaban engañando. Era vida real, con cuentas que pagar y responsabilidades. Se divorciaron después de 1 año de casados. Cuando me contaron esto, no sentí la satisfacción que pensé que sentiría. Más bien sentí como, no sé, una mezcla de alivio de que ya no era mi problema y algo de tristeza por lo patéticas que resultaron ser sus vidas. De nuestro grupo original de amigos, no volví a hablar con ninguno. Algunos intentaron contactarme los primeros meses después de la boda, mandándome mensajes de disculpa, pero era demasiado tarde. La confianza estaba rota, y no había forma de repararla. Los bloqueé a todos, y seguí adelante. Y bueno, hace como 6 meses empecé a salir con alguien nuevo. Se llama Daniel y lo conocí en una conferencia de negocios. Es contable, tiene su propia firma, y es completamente diferente a Sebastián. Daniel es maduro, responsable, y lo más importante, honesto. Hablamos abiertamente sobre lo que queremos en la vida, sobre el matrimonio, sobre hijos, sobre todo. Y resulta que él también quiere esas cosas, que no le da miedo el compromiso, que ve una relación como un equipo donde ambos trabajan juntos hacia las mismas metas. Es refrescante estar con alguien que no me hace sentir loca por querer un futuro estable. La semana pasada estábamos cenando en mi casa, y Daniel me preguntó sobre mi relación anterior, porque nunca le había contado toda la historia, solo que había terminado mal. Le conté todo, lo de Sebastián, lo de Gabriele, lo de la boda, todo. Esperaba que se asustara o que pensara que estaba loca por haber hecho esa escena pública, pero en cambio se quedó pensando un momento y luego dijo, ellos se lo buscaron. A veces, la gente necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones, y algo en la forma en que lo dijo, sin juzgarme, me hizo darme cuenta de que finalmente estoy con alguien que me entiende. No sé si Daniel es mi persona para siempre, todavía es temprano para saberlo, pero por primera vez en mucho tiempo siento esperanza sobre el futuro. Siento que recuperé el control de mi vida, que ya no soy esa versión de mí que estaba dispuesta a conformarse con menos de lo que merecía solo por no estar sola. Y aunque todo lo que pasó fue doloroso y horrible, supongo que necesitaba pasar por eso para aprender a valorarme más, para entender que, a veces las peores traiciones terminan siendo las mejores cosas que te pueden pasar porque te obligan a reconstruirte más fuerte. ¿Me arrepiento de haber arruinado esa boda? No, para nada. Gabriel arruinó su propia boda cuando decidió acostarse con mi novio. Sebastián arruinó 8 años de relación cuando eligió engañarme en lugar de simplemente terminar conmigo si ya no quería estar juntos. Y ese grupo de supuestos amigos arruinó años de amistad, cuando decidieron reírse de mí en lugar de decirme la verdad. Yo solo me aseguré de que todos supieran exactamente quiénes eran realmente. Y honestamente, creo que les hice un favor.
Ahora pueden vivir sus vidas sin tener que fingir, sin tener que esconderse, solo siendo las personas horribles que siempre fueron. Y yo puedo vivir la mía sabiendo que ya no estoy rodeada de gente así.